Vamos a realizar la gráfica de la función cotangente. Mm, Para ello vamos a utilizar el programa GeoGebra con su versión clásica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro archivo, nuestro programa. Entonces vamos a la opción de características de configuración. ¿Sí? Se encuentra en la parte derecha de la pantalla. Entramos a las características del programa, que es este engranaje. Eh, y vamos a etiquetar solamente los puntos nuevos. ¿Listos? El resto de elementos ya lo tenía por defecto, entonces vamos a dejarlo así. eh, a continuación vamos a ubicar nuestra circunferencia unitaria, que va a ser la guía de nuestra gráfica. Entonces usamos una circunferencia centrada en -3, 0 y de radio 1. ¿Sí? Lo hacemos para que nos quede la vista de nuestra circunferencia y la gráfica. Ahora trazamos el deslizador, generamos un deslizador de tipo ángulo, ¿sí? De tipo ángulo. Lo dejamos con esas características entre 0 y 360. Y este deslizador nos va a dar el ángulo de el ángulo que estamos trabajando, que estamos graficando en la circunferencia. Además de eso, queremos una casilla de entrada. Sí, la casilla de entrada que va a ser llamada ángulo. Es decir, nosotros lo escribimos ángulo y vamos a vincular nuestro deslizador alfa. Vinculamos a alfa, ¿sí? Podemos darle la, eh, un estilo de longitud 4. Esto para que se vea un poco más, para que sea más cómodo para nuestra vista, y dejamos ubicados tanto el deslizador como nuestra casilla de entrada en la parte superior de la pantalla. Entonces podemos ver que si cambiamos el ángulo, si cambiamos nuestro ángulo, está cambiando el valor de la casilla de entrada, o que si ingresamos cierto determinado ángulo, pues podemos trabajar con 45. Nuestro deslizador está ligado a esa casilla de entrada. Pues ya teniendo nuestros valores del ángulo, vamos a generar una vista gráfica relacionada a ese ángulo. Entonces, utilizamos la herramienta ángulo dada su amplitud. Seleccionamos el punto B y el punto A en ese orden. Y vamos a escoger como nuestro ángulo al alfa. Entonces, vamos al teclado de la pantalla. Entramos a la opción alfabeto, alfabeto griego, y escogemos alfa. ¿Sí? Alfa en nuestro ángulo, alfa. Y ya nos aparece eh, un nuevo ángulo. Ya nos aparece un nuevo ángulo, beta. ¿Sí? Que incluso podemos esconder esa etiqueta, beta. Y aparece nuestro punto B', que va a estar relacionados con nuestro ángulo que habíamos creado al principio. Entonces, cada vez que cambiemos el valor de nuestro deslizador, de nuestro ángulo, el valor, nuestro punto beta prima, B'
y el ángulo que aparece en la parte inferior de la pantalla, en la parte gráfica de la pantalla, cambian en relación a este que ya teníamos. Entonces ya teníamos nuestra circunferencia unitaria, vamos a crear nuestro eje horizontal sobre la circunferencia unitaria. Entonces, nuestro eje vertical, trazamos una recta perpendicular, ¿listos? Trazamos una recta perpendicular por el punto A y perpendicular al eje X, ¿sí? Para crear este eje que aparece en la parte de gráfica. Listo. Ahora ubicamos el punto de intersección entre la circunferencia y nuestra recta. Entre la circunferencia y nuestra recta, ya va a aparecer con el nombre C, ya va a aparecer de color negro porque depende de la circunferencia y de la recta. Y con al punto C vamos a trazar la recta tangente a la circunferencia. Vamos a trazar una recta tangente, seleccionamos la circunferencia, luego el punto C y debe aparecer nuestra recta tangente eh, que va a ser la que nos va a permitir encontrar el valor de nuestra cotangente. Ahora trazamos una recta que pase por el punto AB, pase por los puntos AB, ¿sí? Y seguido a eso vamos a encontrar la intersección entre la recta que acabamos de trazar, la recta que contiene el punto AB' y la recta cotangente. Pues vamos a trazar ese punto, el punto de intersección entre esta recta, la recta AB', la recta que contiene la semirecta de nuestro ángulo, y nuestra recta cotangente. Bien, ya tenemos el valor de D, ya tenemos la distancia que hay entre C y D, y esta distancia va a ser el valor de nuestra cotangente para el ángulo que estamos trabajando. ¿Sí? Basta trazarlo una vista horizontal para poderlo relacionar en nuestra gráfica. Entonces ahora vamos a rotar utilizando ángulo dada su amplitud. Seleccionamos, vamos a la opción de rotar alrededor de un punto, aparece también como rotación. Entonces vamos a rotar el punto D, vamos a rotar al punto D alrededor del punto C, un ángulo de 90 grados sentido antihorario. ¿Listo? Nos debe aparecer nuestro punto D' sobre la recta perpendicular que trazamos al principio. ¿Sí? Cuando cambiemos el ángulo, ese punto siempre va a permanecer sobre esa recta. Vamos a dejarlo en 20 grados, en 30 grados. Un valor entre esos dos. Vamos a quedarnos con 20. ¿Listos? Y ese punto se encuentra una unidad encima del valor de la recta tangente, es decir, estamos encontrando esta distancia entre C y D' es el valor de nuestra cotangente,
pero nosotros necesitamos el valor sobre el eje X. Entonces vamos a hacer una circunferencia de radio 1, ¿sí? Vamos a hacer una circunferencia de radio 1 y vamos a encontrar la intersección de dicha circunferencia con nuestra recta perpendicular en la parte inferior. ¿Listos? Va a aparecer ese punto E, el punto de intersección. En este momento ya podemos ocultar aquellos elementos que no necesitamos. Entonces vamos a la herramienta ocultar, mostrar. Escondemos nuestra circunferencia que acabamos de hacer. La recta con tangente ya no la vamos a necesitar. Esta recta tampoco la vamos a necesitar. ¿Listos? Por ahora y podemos quedarnos con esta vista gráfica, con el punto D', con el punto E, con nuestro punto D y C, y hasta el momento tenemos sencillamente lo que es la distancia de la cotangente desde el origen, desde nuestro punto A hasta el punto E, y esa va a ser la que vamos a utilizar para la gráfica. Entonces ahora trazamos una recta perpendicular a nuestro eje vertical que pase por el punto E. Listo, ya tenemos esa recta perpendicular a nuestro eje por el punto E. Vamos a trazar una recta perpendicular al eje que dependa del ángulo, entonces vamos a escribir x igual a alfa, x igual a alfa, en nuestra vista algebraica. Listo, entonces x igual a alfa. Y hallamos la intersección de estas dos últimas rectas, de la recta perpendicular por punto E y de x igual a alfa. Sí, trazamos esta intersección. Listo. Sí, ahora podemos hallar este, vamos a comprobar que en efecto la distancia CD es la distancia entre el punto F y el eje. Entonces voy a comprobarlo visualmente con una circunferencia utilizando el compás. Es decir, voy a llevar esta distancia CD al punto F a ver si se conserva esa distancia. ¿Listos? Llevo esta distancia al punto F y en efecto vemos que la distancia que hay entre CD corresponde a la distancia entre el eje y F. ¿Listo? Entonces ahora podemos ocultar estos nuevos elementos que ya no necesitamos. Vamos a ocultar nuestra circunferencia, nuestro recta perpendicular, nuestro valor, nuestra recta X igual al ángulo, y incluso podemos ocultar el punto D, que no lo necesitamos. ¿Listos? También podemos ocultar a D' y a E', con elementos que ya no necesitamos. Voy a dejar visible el punto D. Y de este modo, cuando cambiemos el valor del ángulo, el punto F va a ir cambiando en relación a la cotangente. Entonces, le damos mostrar rastro y vemos que cuando cambiamos nuestro ángulo, se está generando la gráfica de la cotangente. En esta parte derecha de la pantalla aparece la gráfica de nuestra cotangente.
¿Listos? Eh, Vamos a dejar la cuadrícula solamente en la parte derecha de la pantalla. Entonces vamos a estilo, vista gráfica, ¿sí? Vamos a la vista gráfica, al eje X y solo la rama positiva. ¿Listo? La rama positiva. Podemos ver que en la parte derecha, izquierda de nuestra vista gráfica no tenemos nuestro eje horizontal. Entonces trazamos con una recta ese eje horizontal entre los puntos A y B. Y hemos construido la gráfica de nuestra función cotangente al mostrar el rastro de la función de punto F. Entonces, cuando podemos darle animación para que GeoGebra se encargue de pintarnos la gráfica de nuestro punto F, la gráfica de nuestra función cotangente. Eso es todo lo que tenemos que realizar para hacer la gráfica de una función cotangente utilizando elementos utilizando las herramientas de GeoGebra, ¿sí? Y a partir de la definición de función cotangente, a partir de la relación cotangente en nuestra circunferencia unitaria.